Supercrack Estrella presenta. China preparó un golpe de estado en Estados Unidos en el 2018 con ayuda del dragón. Muchos comentaristas mencionan constantemente a la Sociedad del Dragón Blanco cuando hablan del reinicio financiero mundial, como el mayor enemigo y el mayor obstáculo que tiene la secta oscura de los Illuminati, y esto me ha despertado siempre la curiosidad. Yo soy dragón lunar rojo en el horóscopo maya, lo que explica mi afán de alimentar de información a todo el mundo, pero este es otro tema diferente que no tiene nada que ver con dicha sociedad. Ya sabemos que el dragón pertenece a la familia de los reptiles, y que estos tienen muy mala prensa, pero entre los reptiles también existe la dualidad del bien y del mal, como en todas las especies, y por lo tanto también hay seres reptiloides positivos. De hecho, los serafines son una especie de ángeles positivos de origen reptil, según fuentes espirituales. El dragón se asocia con el mal en la cultura cristiana, pero es un símbolo muy auspicioso en la cultura china, que considera al dragón como el rey del cielo, y al tigre como el rey de la tierra. Yo nací en el año del tigre, y eso explica mi simpatía por los felinos, pero soy un tigre muy manso mientras no me toquen las narices. Menos mal que no nací en el año de la serpiente. Mitología. Al escuchar la existencia de la Sociedad del Dragón Blanco, a la mayoría de la gente le puede parecer un nombre asiático aterrador, o algo de una película oriental. En muchas películas sobre artes marciales, hemos oído hablar de antiguas sociedades secretas de dragones, algunas incluso las han descrito con precisión como parte humana y en parte híbridos de dragón. La mitología del dragón se encuentra en todo el mundo. Habitualmente, los dragones son representados como guardianes y protectores, como se ve en el arte religioso alrededor del trono de Dios. Los dragones positivos, también llamados serafines, son los más cercanos al trono de Dios. En Asia, los dragones también son vistos como protectores y como una bendición para la humanidad. El nombre procede del dios dragón blanco que, la leyenda japonesa dice, fue domado por la diosa de la fertilidad Benten, y convertido en protector de los pobres y de los débiles. Además, el dragón blanco es un símbolo asociado en la mitología galesa con los anglosajones. Alianza. La Sociedad Internacional del Dragón Blanco es la única organización que se resiste activamente al dominio mundial por parte del grupo del crimen organizado conocido como los Illuminati. Sus miembros incluyen linajes reales europeos, líderes Illuminati gnósticos, el complejo militar industrial, el Servicio Federal de Seguridad de la Federación Rusa, la inteligencia militar japonesa, sociedades secretas asiáticas, etc. La Alianza de la Sociedad del Dragón Blanco se formó como reacción a los planes genocidas de los Házaros. Además, están alarmados por la increíble incompetencia de las personas que dirigen el planeta actualmente. La Sociedad del Dragón Blanco está presionando por la paz mundial y por una campaña mundial masiva, a gran escala, para poner fin de inmediato a la pobreza y a la destrucción del medio ambiente. También quieren que se libere tecnología oculta, por ejemplo las 6.000 patentes suprimidas por supuestas razones de seguridad nacional, con el fin de entrar en una nueva era de prosperidad sin precedentes y en una expansión exponencial en el universo. La clave para que suceda esto es eliminar el control del sistema financiero mundial de las manos de los Házaros. Prestan especial atención al Banco de Pagos Internacionales, BIS, y sus subsidiarias como la Junta de la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco de Japón, el Banco de Inglaterra, etc. La conspiración del dragón empezó en el 2018 en China. Según la tradición china, el difunto ha de viajar al más allá de la forma más intacta posible. Sin embargo, el gobierno chino quiere fomentar la incineración debido a la falta de espacio. Eso ocurrió en el 2018. En ese año nadie en el mundo podía imaginar que quizás esta extraña ley de preparar a los chinos para la incineración de sus seres queridos podría estar relacionado con lo que ocurriría 2 años después en el 2020 con el coronavirus. En resumen y con pocas palabras, en ese año 2018 China empezaba a preparar a sus ciudadanos a quemar los cuerpos de los difuntos, sabiendo ya lo que ocurriría en el 2020 con el coronavirus. Empezó a preparar el terreno. Por un lado, la mentalidad de los chinos de enterrar los cuerpos y preparar más espacio en los cementerios para el grado de mortandad que vendría en el 2020. Recordemos, en el 2018 las estadísticas en Estados Unidos con el empleo eran de pleno empleo en los Estados Unidos. Con un dato tan extremadamente positivo estaba claro que Donald de Calle
La élite satánica sabía que había perdido la mayor fuerza del mundo, que es la comunicación, y que fue el internet la que llevó a Donald Trump a la presidencia. Por eso había que crear un nuevo orden mundial, cogiendo como modelo una dictadura a la China en el resto del mundo. Para ello tenían que destruir la economía y echar a Donald Trump de la manera que fuera. La humanidad tenía que pagar caro el exceso de libertad. Había que crear una nueva normalidad basada en pagar hasta por el oxígeno que respiramos, hasta el hecho de disfrutar de la naturaleza del planeta Tierra, ya que al fin de cuentas la Tierra es algo que no nos pertenece. La Tierra pertenece a los ángeles y a los demonios. En ese 2018 en China hubo manifestaciones y revueltas por no poder enterrar a los muertos en China. Y eso que China es un país que nunca levanta la voz por el miedo que tiene a la dictadura. El gobierno chino lanzó al cielo una serie de ciudades flotantes, para que los chinos pensaran que el viaje al más allá estaba garantizado pese a que se quemara los cuerpos de los muertos. Este tipo de espejismo puede ser visto en tierra o mar. A pesar de la explicación, muchos creen que lo visto en China es parte de una conspiración. Una de las más sonadas es que se trata de una manifestación del proyecto Rayo Azul. Esta teoría conspirativa señala que los Estados Unidos, la NASA y el Club Bilderberg eventualmente simularán con hologramas apariciones extraterrestres o religiosas, con el fin de quebrantar la conciencia y llevar a un nuevo orden mundial. Ya tenemos el siguiente ataque contra Donald Trump. Cada día está más claro que el Estado profundo está más allá de nacionalidades. Eso es algo que aún no ha entendido mucha gente y se confunde pensando en que los intereses de China o Estados Unidos son contrarios, cuando en realidad lo que está en juego es el poder global de una organización supranacional como es la masonería. Las fuentes nos vienen de un informe de la inteligencia rusa, de la famosa y misteriosa informante Sorcha Faal, quien en uno de sus últimos informes habla de una nueva oleada de coronavirus en Estados Unidos que la población no soportaría y que llevaría a Hillary Clinton al poder. China estaría dispuesta a reconocer inmediatamente a Hillary Clinton como la nueva presidente de los Estados Unidos. De esta forma, y según Sorcha, el Partido Comunista Chino estaría dispuesto a apoyar un golpe de Estado en el país norteamericano. Pero el plan empezó ya a fraguarse cuando en el año 2018 la provincia china de Jiangxi comienza a decomisar y destruir ataúdes para prohibir los enterramientos. En esta misma ciudad de China llamada Jiangxi se empezaron a ver ciudades flotantes para hacer creer a los chinos que el viaje al más allá estaba asegurado. Desde septiembre del año 2018 no se puede poseer ni fabricar un féretro. Desde el gobierno se promocionan funerales alternativos, como los entierros verdes, aquellos que ocupan menos tierra o consumen menos recursos y usan materiales biodegradables. Los chinos empezaban a preparar el terreno a los cientos de miles de incineramientos que habrían en el 2020 con el coronavirus. El plan parece que ya estaba hecho. Un nuevo orden mundial estaba de camino. Ante la falta de espacio en los cementerios, China intenta dejar atrás la tradición de enterrar a los muertos en ataúdes con medidas gubernamentales de fomento a la incineración o con prácticas más duras como el decomiso y destrucción de los féretros. La prensa local se hizo eco en el 2018 de una de las últimas polémicas medidas puestas en práctica en la provincia de Jiangxi, sureste, por cierto que está al lado de Wuhan donde empezó todo esto del coronavirus en el 2020. El gobierno ha prohibido enterrar a sus muertos como manda la tradición y ha confiscado a la fuerza a todos los ataúdes. En las fotografías publicadas en prensa y a través de las redes sociales aparecen montañas de féretros a punto de ser destruidos, y personas mayores metiéndose en ellos como protesta y para evitar que se los quiten. Según la tradición china, el difunto ha de viajar al más allá de la forma más intacta posible, y es por ello por lo que el enterramiento es la práctica que se considera más adecuada, pero en los últimos años se ha intentado cambiar esta concepción, ya que en muchos lugares la falta de espacio la hace insostenible, especialmente en las grandes ciudades donde ya es obligatorio incinerar a los cadáveres. En septiembre 2018 prohibido enterrar. Quedan reductos en algunas zonas rurales, donde incluso existe todavía la tradición de comprar o construir el ataúd a medida en vida y guardarlo en casa hasta la muerte para atraer la longevidad y la buena suerte. Entre ellas en muchas aldeas de Jiangxi, donde en los últimos meses trabajadores del gobierno han entrado en las casas de las personas a la fuerza para hacerles cumplir la ley emitida hace 2 años y que estipula que desde septiembre del 2018 estará prohibido enterrar a los muertos en ataúdes, por lo que no se puede poseer ni fabricar un féretro.
Desde que se introdujo la medida en la zona, se han entregado voluntariamente unos 5.800 féretros y otros tantos han sido decomisados por las fuerzas de seguridad. Esta medida, calificada por la prensa local como bárbara e impopular, ha creado una fuerte polémica entre la población que no entiende que los intereses económicos se pongan por encima de las tradiciones. Ahora en el 2020 empezamos a ver claro por qué hacían todo esto. Ya tenían en mente el coronavirus, sabían que quemarían por miles los cuerpos dentro de 2 años. Son bandidos que roban las propiedades privadas de la gente. Apuntaba a través de la red social Weibo una usuaria llamada Nawa. Otro, Nichen, amenazaba con actuar. ¿Quién hizo esta política? Voy a excavar las tumbas de sus antepasados sin falta. Desde el gobierno se promocionan funerales alternativos, como los entierros verdes, aquellos que ocupan menos tierra o consumen menos recursos y usan materiales biodegradables. Entre ellos está el esparcimiento de las cenizas en el mar o su enterramiento cerca de los árboles. Según la Oficina de Asuntos Civiles de Pekín, los entierros ecológicos en la capital del país representaron el 44% de todos los entierros el año pasado. El Ministerio de Asuntos Civiles emitió recientemente una directriz a nivel nacional que establece un objetivo para que las ceremonias verdes constituyan el 50% del total anual para 2020, que curiosamente o casualidad, es cuando empezó el coronavirus. Para ayudarle a la gente a cambiar de mentalidad, en algunos lugares se están lanzando incentivos monetarios como el plan llevado a cabo en Wenling, provincia oriental de Zhejiang, donde se les paga mensualmente a las personas que eligen un entierro en el mar. También están poniendo ciudades flotantes en los cielos para cambiar sus creencias religiosas. La silueta de unos misteriosos edificios trae de cabeza a varios ciudadanos chinos que, desde hace unos días, están siendo testigos de cómo en mitad del cielo aparece una ciudad fantasma. Esto empezó en la misma ciudad donde se implantó esta ley de incinerar los cuerpos en Jiangxi, que está al lado de la ciudad de Wuhan donde empezó el coronavirus. Esta fue el lugar donde la élite empezó su plan de nuevo orden mundial. Son dos cosas las que se desprenden del informe. 1. Que habrá un fuerte rebrote de coronavirus en octubre y que los antifas van a intentar sembrar más caos, hasta el inicio de una guerra civil en Estados Unidos. Y se presentará como salvadora. 2. Que, de esta forma, los chinos le devuelven el favor a Hillary Clinton por haberle cedido tecnología espacial norteamericana en esos más de 30.000 correos que Hillary mandó desde una cuenta privada siendo secretaria de Estado y por los que está siendo investigada. Este pan parece ese gesto en el 2018, cuando las autoridades de la provincia de Jiangxi, al sureste del país, han confiscado y destruido miles de ataúdes ante la nueva norma que solo permite la cremación. Parece que preparaban el terreno hacia el 2020, donde ya hubo una cremación masiva por el coronavirus. Esta provincia de China tiene una población superior a la de España y su tasa de crecimiento no deja de aumentar. Es por ello que las autoridades han decidido tomar medidas al respecto para garantizar la disponibilidad de terreno libre para acoger las necesidades habitacionales de sus futuros habitantes. Bueno, por lo menos esa fue la excusa. Parece que el espacio más bien era para crear hospitales, campos de concentración para el COVID-19. ¿Y cuál es el espacio menos útil y que nunca deja de crecer en una ciudad? Los cementerios, o al menos eso han debido de pensar los funcionarios del gigante asiático al aprobar una norma que prohíbe dar sepultura a los muertos a la manera tradicional. Es decir, inhumarlos. La nueva ley solo contempla la cremación como única forma de enterramiento, lo que ha causado una ola de indignación en todo el país, acostumbrado a ver cómo el Estado se inmiscuye en la vida de sus ciudadanos, y ahora también en la del más allá. Quedaros con esta palabra inmiscuye, es la forma de decir que los chinos están creando un estado donde los chinos son controlados con los teléfonos móviles por donde se mueven. Lo próximo será el famoso chip. China será el modelo para este nuevo orden mundial. Ahora, amparándose en la nueva legislación, los funcionarios de la provincia de Jiangxi han decidido confiscar los miles de ataúdes que sus habitantes guardan en casa, amontonarlos en una explanada, aplastarlos y destrozarlos con excavadoras y, por último, incendiarlos a modo de pira gigante con lanzallamas. Increíble pero cierto. Tal y como muestran las imágenes que circulan por las redes sociales y que han logrado salvar la censura, si no querían que esto se viera, no sea que relacionemos esto con el coronavirus que llegó 2 años después.
Y es que China tiene en toda esta zona de Jiangxi y Wuhan un gran problema que nos hace pensar mal, ¿y por qué razón podrían querer un virus, aparte de este nuevo orden mundial? Y es que aquí en estas ciudades de Jiangxi y Wuhan apenas hay agua. En el 2019 desaparece el lago Poyang, el mayor lago de agua dulce de China. Muchas personas no son conscientes de que China tiene un lago de agua dulce que se extiende 3.585 kilómetros. Fotos recientes muestran que las áreas del lago Poyang en la provincia de Jiangxi se han secado completamente, convirtiéndose en una gran pradera verde. La sequía ha dado como resultado que gran parte del agua del lago desaparezca. Ahora, se puede caminar por donde antes el lago tenía una profundidad de entre 8 y 25 metros. El lago, antes el más grande de agua dulce de China, ha reducido y crecido su tamaño durante años dependiendo de la estación, pero su estado actual no tiene precedente. El problema comenzó hace meses, después de que la zona norte de la provincia de Jiangxi sufriera una escasez de lluvias a partir de septiembre. Fotos tomadas el 2 de noviembre en la ciudad de Lushan revelan que gran parte de las aguas del lago han retrocedido y han sido sustituidas por un prado verde. Aquí podemos ver uno de los más drásticos impactos del cambio climático. El lago Poyang fue una vez un próspero lago para la industria pesquera y también proporcionó agua para el riego de campos de los arroz cercanos, así el agua potable para las comunidades de la zona. El agua podría ser una gran razón para que ellos también quieran un nuevo orden mundial. Esta es la zona caliente hoy en día del COVID en China. Aquí ya empezó todo en el 2018, en la actualidad en este 2020. Medios locales han publicado imágenes de incidentes entre ciudadanos de Wuhan y la policía de la vecina provincia de Jiangxi. Los agentes han presuntamente bloqueado el paso de las personas que pretendían cruzar a Jiangxi desde Hubei. China decretó esta semana el fin de las medidas de confinamiento en Hubei, tras 2 meses de encierro. En poco más de 3 meses, China ha pasado de ser el epicentro de la pandemia del coronavirus a mirar cómo el resto del mundo intenta controlarla. El gigante asiático registra desde hace días más casos importados que infectados locales. Este viernes, por ejemplo, apenas hubo un contagio local frente a 54 llegados del exterior. Sin embargo, las tensiones internas continúan, sobre todo con Hubei, la provincia de la que Wuhan es capital y donde comenzó el brote. Con el virus controlado en el país, la Comisión de Salud de Hubei levantó esta semana las restricciones de movimiento tras 2 meses de encierro, si bien la población de Wuhan seguirá confinada hasta el 8 de abril. Pero el temor de un nuevo brote persiste en el resto de China, incluso si solo están autorizadas a salir las personas que no tienen la enfermedad, y explica imágenes como las de este viernes en la vecina Jiangxi, cuando la policía de tráfico de la región presuntamente impidió la entrada de personas provenientes de Hubei. Varios medios locales han publicado imágenes del momento, con protestas en el puente fronterizo entre las dos provincias y hasta un coche de policía volcado. Pronto volveremos a ver ciudades flotantes en Jiangxi, ya lo veréis. La pandemia de COVID-19 ha dado lugar a un sinfín de teorías para explicar el origen de este virus surgido en Wuhan. Donald Trump, tecnología 5G, arma biológica, seres de otro planeta, son muchas las hipótesis, más o menos descabelladas, que circulan estos días a través de Internet y las redes sociales y que tratan de aportar cierta lógica a esta crisis sanitaria. Recientemente salía a la luz un vídeo publicado hace 4 años por la cadena italiana Rai 3, que desvelaba la posible existencia de un supervirus pulmonar creado por científicos chinos a partir de murciélagos y ratones. Hay quien considera que este hallazgo podría estar vinculado con el coronavirus COVID-19, causante de la muerte de más de 44.100 personas en el mundo. El reportaje, emitido en noviembre de 2015 en el programa televisivo TG3 Leonardo, hablaba del experimento de un grupo de investigadores chinos que, al conectar una proteína de murciélagos con el virus del SARS, encontrado en ratones, habían descubierto un supervirus capaz de afectar también a los humanos. En concreto, la proteína fue tomada de la superficie de coronavirus encontrada en los murciélagos de herradura, denominados así por la forma característica de su nariz. Los científicos probaron a unirla con el virus que provoca neumonía aguda, aunque de forma no mortal, en ratones, originando un organismo modificado. El experimento confirmó además que podía tener efecto en humanos. Esta molécula, denominada SHCO-14, permite que el coronavirus se adhiera a nuestras células respiratorias, desencadenando el virus. Además, según los investigadores, los murciélagos pueden transmitir el organismo original y, con más probabilidad el modificado, a los humanos sin pasar por una especie intermedia como los roedores.
Es precisamente esta posibilidad la que genera muchas controversias, explicaba la noticia. El periodista aclaraba que este descubrimiento solo se estaba utilizando como objeto de estudio en los laboratorios a puerta cerrada, aunque cuestionaba, eso sí, el peligro de la investigación. ¿Vale la pena correr el riesgo, creando una amenaza tan grande, solo para poder examinarlo? Esto fue en el 2015, en el 2018 salió la nueva ley de incinerar los cuerpos en China, en el 2020 empezó el coronavirus, toda una cadena que parece muy planeado. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.